La noticia de la semana. En esta ocasión quiero leer un artículo publicado hace pocos días atrás en el sitio www.politico.eu, un sitio de análisis político de la Unión Europea, en donde trae la siguiente noticia que de verdad está teniendo un alto impacto y me ha hecho reflexionar mucho. Dice así la noticia: la coalición del presidente francés Emmanuel Macron con los países dispuestos a seguirlo. Dice lo siguiente la noticia: París, impaciente por la situación de la defensa alemana, el presidente francés Emmanuel Macron reunirá una coalición de 10 naciones que están dispuestas a colaborar con él el próximo mes de junio para preparar fuerzas armadas europeas que puedan actuar juntas en caso de emergencia y para mantener una relación y una obligación con Gran Bretaña para que colabore militarmente con este grupo cuando el Reino Unido deje la Unión Europea. Y se sigue informando: los ministros de defensa de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España, los Países Bajos, Bélgica, Portugal, Dinamarca y Estonia firmarán una carta de intención en París el próximo mes de junio, informaron funcionarios franceses. Estos ministros de defensa se están comprometiendo a desarrollar una cultura estratégica para en forma común compartir información, análisis y poder enfrentar puntos problemáticos que puedan requerir intervención de las fuerzas militares, según corresponda actuar conjuntamente. Esta es la noticia, estimados amigos auditores, que fue publicada en este sitio www.politico.eu, que forma parte de un sitio noticioso de la Unión Europea. Y en este sentido quiero comentar con todos ustedes que estamos viendo aquí una situación muy interesante. Pocos días atrás ustedes se recuerdan que Estados Unidos atacó a Siria en puntos estratégicos en donde se suponía que se estaban desarrollando armas químicas, y vimos videos e imágenes de la tremenda situación del ataque con gas químico que incluso niños sirios habían sufrido. Y en este contexto se armó una coalición con Estados Unidos e Inglaterra, y lo que causó impacto mundial fue la participación de Francia. Francia ingresó a esta coalición con Inglaterra y Estados Unidos y participó del ataque a Siria. Y después de eso el presidente Emmanuel Macron viajó a Estados Unidos y tuvo un tiempo muy amable compartiendo con el presidente Trump. Ahora bien, nosotros tenemos que ver que esta noticia que estoy comentando tiene un componente profético muy importante, dado que se nos informa que el presidente francés está preocupado por lo que pasa en Europa y preocupado particularmente por la situación de Alemania, y aquí él ha determinado formar una coalición. Es decir, él está llamando a 10 naciones, y esto es lo interesante. Son 10 naciones que puedan trabajar juntas. Incluso específicamente han invitado a Inglaterra o Gran Bretaña, que este es un país que es militarmente muy poderoso, para que cuando Inglaterra esté fuera de la Unión Europea a través de lo que fue el proceso de Brexit, los ingleses puedan seguir participando militarmente con esta organización. Ahora bien, esta noticia, estimados amigos, nos menciona las naciones que estarán participando junto a Francia. Ya hemos mencionado a Inglaterra, se mencionó también a Alemania, Italia, España, los Países Bajos, que es otro nombre que tiene Holanda, Bélgica, Portugal, Dinamarca y Estonia. Y se nos informa que estas naciones con sus ministros de defensa van a ir a París el próximo mes de junio y van a firmar una carta de compromiso, un acuerdo. Van a comenzar a trabajar para desarrollar un plan estratégico en donde van a estar comprometidos para actuar conjuntamente. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que esta situación que se está dando, liderada por el presidente francés, tiene mucha importancia profética. No sabemos si de este grupo de 10 naciones se va a levantar el anticristo, tal como la palabra de Dios lo dice. Y aquí en este momento quiero hacer una advertencia y lo digo con mucho cuidado. Póngame atención. Yo no estoy diciendo que Emmanuel Macron es el anticristo. Por favor, no se confunda. Lo que está diciendo esta noticia es que el líder francés, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está formando, está llamando, está invitando a 10 naciones para crear una especie de nuevo ejército de la Unión Europea. Ahora bien, nosotros como estudiantes de la profecía bíblica
No podemos ignorar que cuando un líder europeo llama a 10 naciones a ser parte de un ejército, es algo que debemos pensar clara y profundamente. La palabra del Señor nos informa en Apocalipsis 17, a contar de los versículos 12 en adelante, lo siguiente, y nos dice: los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregar su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahora bien, tenemos que considerar y analizar. Emmanuel Macron está preocupado por la situación europea y del mundo, y él no quiere perder la influencia militar de Inglaterra, y como un líder joven, como un líder emergente europeo, comienza a dar un paso adelante, toma una posición de avanzada y dice: Europa necesita un ejército, Europa necesita un sistema de defensa, y por lo tanto yo propongo, dice Emmanuel Macron, que construyamos esta nueva alianza de 10 naciones, que en junio firmemos un acuerdo de colaboración mutua y comencemos a trabajar. Por eso es que nosotros, como siervos de Dios, como personas, hombres y mujeres que esperamos al Señor Jesucristo, no podemos olvidar Apocalipsis capítulo 17, que ya he leído. Nos dice la palabra de Dios que en los días del tiempo del fin se levantará una coalición de 10 países, o de 10 reinos, o de 10 príncipes, y de estos 10 países se va a estar levantando el anticristo, el hijo de perdición, la bestia que va a estar llevando el mundo a la hora de mayor destrucción de la historia humana. Y por eso he hecho esta aclaración y observación en el programa con claridad. No estoy diciendo que Emmanuel Macron es el anticristo, estamos haciendo un análisis de esta noticia profética y la estamos mirando a la luz de la palabra de Dios. Ahora bien, estimados amigos auditores, nosotros no sabemos si la Iglesia va a ser capaz de conocer al anticristo antes de que se produzca el arrebatamiento. La casi totalidad de los estudiosos de la profecía bíblica y los expertos piensan que la Iglesia no va a ser capaz antes del arrebatamiento de conocer quién es el anticristo. Pero sí lo que somos capaces de entender y conocer es que estamos viendo las señales que nos están anunciando cómo la preparación mundial en el campo de la geopolítica se está dando con la preparación de todos estos eventos mundiales que están sucediendo. Ahora, en el campo militar, Emmanuel Macron está haciendo esta gran jugada en donde está diciendo: construyamos un ejército con 10 naciones. Y en este análisis hoy ni siquiera estoy mencionando la situación del Medio Oriente. Sin embargo, nosotros tenemos que poder entender que lo que estamos viendo acá es algo que requiere análisis profundo, reflexión y entendimiento de los días del tiempo del fin. Esto es una realidad, esto está sucediendo en Europa. Emmanuel Macron, presidente de Francia, quiere levantarse con mayor influencia mundial y él quiere tomar mayor preeminencia en el mundo, y eso es lo que está haciendo ahora al comenzar a llamar a la formación de una nueva estructura militar en Europa. Nosotros en este punto del análisis no sabemos si esto va a funcionar o no, si va a tener éxito o va a fracasar. Pero la noticia que ha publicado el grupo político en Europa es una noticia importante y fuerte que nos debe hacer analizar la profecía bíblica. De hecho, la noticia, déjeme decirle, viene acompañada con una foto de Emmanuel Macron en donde él está hablando con un grupo de soldados. Por eso es que nosotros tenemos que ser capaces de discernir los tiempos a la luz de la palabra de Dios. Ahora bien, también en el Antiguo Testamento, en este análisis profético que estoy haciendo, la palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel, en el capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante, lo siguiente, donde el profeta Daniel escribe: después de esto miraba yo las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro que devoraban y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias anteriores. Y aquí dice algo que hay que poner atención: y tenía 10 cuernos, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía boca como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Vemos entonces que el profeta Daniel ve la bestia final, la bestia escatológica del tiempo del fin, al anticristo, y lo ve con 10 cuernos, estimados amigos auditores. Y
de dentro de estos 10 cuernos se levanta un cuerno pequeño que tiene una boca como de hombre, y esta boca habla grandes cosas. Y esto es tremendo. Este es un pasaje que fue escrito hace casi 2600 años atrás, cuando Dios le mostró el fin de los tiempos al profeta Daniel. Les recuerdo que Daniel estaba cautivo en Babilonia. Entonces Dios le muestra a Daniel esta bestia escatológica que va a dominar a Israel y a todo el mundo, y tiene 10 cuernos. Y en el lenguaje profético de la palabra de Dios, los cuernos significan países, naciones, poderes, príncipes. Entonces, la bestia de Daniel trae 10 cuernos, y de esos cuernos sale el anticristo. Es decir, tenemos que entender que los días del tiempo del fin se va a levantar en una asociación o un grupo de 10 cuernos, de 10 países o 10 naciones o 10 ejércitos, no lo sabemos con precisión. Y Daniel nos informa que de estos 10 cuernos sale el anticristo. Por eso es que cuando vemos en este análisis profético a Emmanuel Macron convocando a 10 países para armar un ejército europeo, nosotros tenemos que considerar lo que la Biblia nos dice. No estamos en primer lugar diciendo, y lo repito una vez más en el programa de hoy, que Emmanuel Macron es el anticristo. Lo que estamos diciendo es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que va a haber un grupo de 10 cuernos, 10 naciones, 10 príncipes, 10 poderes del mundo, de donde sale la bestia. Y por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día, más que cualquier otra cosa, es que tenemos que reflexionar y no quedar confundidos, ni tampoco asustarnos, porque estamos viendo la palabra de Dios hecha realidad frente a nuestros ojos. Nos guste o no, estimados amigos auditores, el mundo se está preparando para la confrontación de los días de la tribulación. El mundo se está preparando para el gobierno mundial, el mundo se está preparando para la religión mundial, el mundo se está preparando para la economía mundial, el mundo se está preparando para la marca de la bestia, para el establecimiento de un nuevo orden mundial que se rebelará contra Dios, contra su palabra y contra todo lo que el cielo ha establecido. Recuerde que la Biblia dice que el anticristo tratará aún de cambiar los tiempos y la ley. Por eso es que nosotros tenemos que entender que Cristo viene pronto, las señales están todas anunciadas, y mientras esperamos el retorno del Señor Jesucristo, usted y yo tenemos que vivir en santidad, cuidar nuestras familias, predicar el Evangelio, construir nuestras iglesias, ser verdaderos discípulos. Cristo viene muy pronto. El que tiene oídos para oír, oiga la palabra profética que Dios nos dejó escrita en adelantado hace miles de años atrás.